La motivación personal en las mujeres es muy importante. Hoy conversamos con una guerrera de este campo, quien nos trae su libro más reciente de vivencias personales para inspirar a otras mujeres. Así comenzamos. Le damos la bienvenida a la motivadora y autora del libro A Light Above and Beyond y al pastor Benjamín Flecha de la iglesia Un Paso de Fe y Xiomara Martínez. Xiomara, bienvenida. Un gusto tenerte nuevamente aquí con el niño que ya nació. Ay, gracias. Que yo sé cómo fue ese parto de ese niño. Ay, difícil. Y aquí a nuestro amigo de aquí de nuestra casa, el pastor Flecha, que ya tú sabes que esta es tu casa, a ti no hay que decírtelo. Muchas gracias. Que llegó a mi vida en un momento preciso, perfecto. Le doy gracias a Dios por eso. En un momento crucial. En un momento crucial. Fue mandado por Dios. Claro que sí. Vamos a hablar de este libro, de tu libro, A Light Above and Beyond. Podemos decir que son vivencias personales, podemos decir que es tu historia, podemos decir que hay un propósito detrás de este libro. Cuéntanos un poquito qué te inspira a escribir este libro. Bueno, mira, eso es una historia. Okay. Lo que se le dice en inglés un memoir, o le pueden decir una biografía. Es la vida mía. Ajá. ¿Por qué vino ese libro? No tengo la menor idea. Bueno, a veces las cosas llegan y el pastor lo puede confirmar así sin uno saber por qué llegan y por qué suceden, ¿verdad? Yo comencé en otra área completamente diferente y de repente este libro, Dios me dijo, tienes que hacerlo. Lo comencé a hacer en una libreta, en lo que es un book de mi niña, y lo tenía escondido, que yo se lo dije, lo escondí en una gaveta, lo empecé a escribir a mano y empecé a salir con todas mis emociones. Y en un momento a otro se me perdió el libro porque nos estábamos mudando de lo que es casa. Pero yo dije, bueno, tanto dolor que me está causando este libro, es mejor cerrarlo, y lo cerré. Y déjame decirte que eso era de mi niña. Tenía unas mariposas y para mí las mariposas es un símbolo espiritual. Yo me identifico muchísimo con ella. Y yo dije, ay, qué extraño. Y lo cerré y lo dejé ahí. Después, al año, cuando me mudo, lo encuentro de nuevo. Y ahí es cuando empezó todo lo que es la sensación de poder escribir. Cuando yo empiezo a escribir en mi computadora, es cuando me doy cuenta entonces de que realmente yo tenía que escribir ese libro. Pero cuando busco lo que es eso que lo hice a mano, yo no entendía lo que yo había escrito. No podía, el dolor era tan grande que tenía que no quería ni volverlo a abrir ni volver a escribir eso. Entonces lo que yo hice fue inspirarme. Y en la computadora empiezo, escribo. Y ahí es donde entonces sale lo que es A Light Above and Beyond, que es una luz tan grande que viene del cielo, que me estaba desde pequeña ya siendo impuesta en mí hasta ahora, no, hasta la eternidad. Ok. Es decir, el libro empieza como un desahogo tuyo, pudiera decirse, que escogiste una libreta de tu niña y empezaste a desahogarte, tal vez, empiezas a desahogar tal vez miedos o frustraciones o dolores que venías cargando con toda de tu vida desde tu niñez. Y empiezas como un desahogo y ahí se convierte en este libro, como la mariposa, que de la oruga se convierte en la mariposa. Podemos decir que eso es lo que es el libro. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de eso y de otras cositas que tú y yo hemos hablado en privado sobre este libro. Hacemos una pausa comercial, pero no sin antes hablarles de Invisalign. Si tiene dientes torcidos o busca una sonrisa hermosa, Invisalign es la solución. La doctora Sonia Rocha le puede ayudar con este procedimiento que es rápido y efectivo. Yo lo estoy haciendo y ya tengo resultados. Llame hoy a la doctora Sonia Rocha y dígale que va de mi parte para que le dé un descuento. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. En la mañana de hoy estamos conversando con la motivadora y autora del libro A Light Above and Beyond, Xiomara Martínez, y también nos acompaña el pastor Benjamín Flecha de la iglesia Un Paso de Fe. Y te decíamos, Xiomara, en el segmento anterior, que todo esto comenzó como un desahogo tuyo de las cosas que viviste cuando niña, desde que estabas en Cuba hasta que llegaste a este país, ¿no? Todo el journey que hiciste hasta llegar a donde estás ahora. Y era como un desahogo tuyo. Yo sé que tú y yo hemos hablado en ocasiones fuera de cámara, hemos hablado muchísimas veces y me has dicho, yo sé que yo estoy en esta tierra porque yo tengo un propósito. Dios tiene un propósito para mí. Muchas personas no me van a entender, van a creer que estoy loca, no me van a tomar en serio, pero yo sé porque ya Él me lo dijo, que Él tiene un propósito para mí. ¿Está ella clara en esto, pastor? Usted que leyó este libro, y yo sé que ya usted lo leyó, me comentó que lo leyó en unas horas, el libro completo. Cuénteme un poquito de esto que ella me está diciendo. Bueno, de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? En el libro de Colosenses, dice que todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios. O sea, que todo fue creado, todos nosotros fuimos creados con un propósito. Así como las mariposas tienen un propósito, las montañas tienen un propósito, el sol y la luna, pues también nosotros, todo ser humano, tenemos un propósito, pero nos toca a nosotros saber y como investigar cuál es mi propósito. Algo pues que, ¿verdad?, Xiomara está haciendo. Exacto. ¿Y es coincidencia o es todo un plan divino, como dirían por ahí, que ella empieza a escribir sus dolores, sus miedos internos en una libreta de su hija y que casualmente lo que tiene afuera son unas mariposas, ¿no? Es como le decíamos anteriormente, como un renacer, como la que se convierte en la mariposa, ¿no? Sí. Bueno, sabe, para mí las cosas que nos pasan a nosotros no son casualidades. Todo lo que nos sucede a nosotros en nuestras vidas es con un propósito. Dios es un Dios intencional. Y todo lo que nos sucede a nosotros, quizá en ese momento no sabemos el por qué, pero quizás 10 años después, 20 años después, sabemos por qué pasamos por ciertas situaciones. Y eso en el libro, algo que Xiomara pues habla en el libro de ella. Ahora, del libro, usted leyó el libro. Sí. ¿Qué parte es la que más lo motivó a usted o la que más le tocó? Todo. Primeramente, yo supe del libro a través de Jackie. Tú me presentaste el libro y pues a mí me encanta leer. Yo en mis poquitos años que tengo de vida, ¿verdad? He leído quizá un promedio de 300 libros. Y pues este ha sido el único libro de todos los libros que yo he leído que lo he leído en un día. Es como esos libros que tan pronto uno lo coge, you cannot put it down, uno no lo puede. Y yo decía, cuando tú me lo diste, Jackie, yo pues lo voy a leer así cuando tenga. Pero yo me recuerdo que esa noche cuando llegué a casa empecé a leer y yo dije, espérate, y era algo que profundo que no lo pude cejar. Exacto, y como dicen por ahí, no existen casualidades, todo es causalidades y que Dios todo lo pone, como también dicen, Dios escribe recto en líneas torcidas. ¿Cómo llegó el libro a mí? ¿Cómo llegó el libro a usted? Fue todo como un plan divino. Vamos a nuestra pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de cómo llega Xiomara a nuestras vidas y cómo llega el libro de Xiomara a nuestras vidas. No se vayan, que enseguida regresamos. Continuamos conversando en la mañana de hoy sobre esta obra que acaba de salir, como dicen por ahí, acabadita de salir del horno, y nos acompaña su autora, Xiomara Martínez, y también nos acompaña el pastor Benjamín Flecha de la iglesia Un Paso de Fe, quien nos están hablando un poquito sobre este libro. Estamos comentando sobre este libro que ya el pastor lo leyó y decíamos en el segmento anterior que todo fue un plan perfecto, ¿no? Para que tú conocieras a las personas
perfectas que tenían que llegar a tu vida en ese momento. Recuerdo que me llamaste y me dijiste, Jackie, porque viste una foto mía con un grupo de pastores y me dijiste, Jackie, yo necesito un pastor. Mira, yo estoy escribiendo un libro y yo sé que Dios tiene un propósito, yo no sé cuál es el propósito, pero yo sé que es. Y la gente no me cree, me toman por loca, pero yo necesito hablar con un pastor. ¿Con cuál de esos pastores me puedes poner en contacto? Inmediatamente pensé en el pastor Flecha, te dije, bueno, mira, el pastor Flecha, que es un pastor joven, es un pastor que está mucho con los jóvenes, los jóvenes lo siguen mucho por su forma de ser, porque no es de esos pastores tan estrictos que llevan la palabra estrictamente. Te voy a poner en contacto con el pastor Flecha. Me enviaste el libro. Flecha viene a mi oficina, le doy el libro, le digo, mira, yo necesito que tú te leas este libro y esta muchacha necesita hablar contigo y ella quiere reunirse contigo. Y como dice él, sí, está bien, yo me lo voy a llevar, lo voy a leer. Y él se lo llevó, se lo llevó y lo leyó. Gracias. Y al otro día me llama y me dice, oye, nena, pero qué bueno está ese libro, me lo he leído en una noche. Y yo, de verdad. Entonces, esas son las cosas, ¿no? Y son vivencias tuyas, son propósitos tuyos. ¿Cuál crees tú que es el propósito tuyo, el propósito que tú tienes en esta vida, el propósito que tiene Dios para ti? Me he dado cuenta que la vivencia mía, lo que Él me ha puesto a vivir desde que yo era pequeña, que no ha sido nada fácil, me he dado cuenta de que Él está usando cada una de esas experiencias para poder llegar a las personas y poderlos entonces motivar a ellos con mi experiencia. Para mí es difícil, yo quiero decirlo porque es muy difícil, es muy doloroso lo que yo he vivido en mi vida y tengo que aceptarlo, pero con gusto, porque cada vez que me pasa algo, siempre le doy gracias a Dios y ha sido bien difícil y Él lo sabe, el pastor lo sabe. Ahora, ¿cómo es que tú me acabas de decir anteriormente de que por qué hice el libro, que si es algo para desahogarme? Yo desde pequeña siempre he sabido lo que te expliqué. Entonces me quise enfocar en poder hablar de lo que era los problemas de doméstica, los abusos de casa, violencia doméstica. Porque eso fue lo que yo viví. Entonces, como joven, desde pequeña, he sufrido de ese tipo de efectos. Consecuentemente a eso, adquirí muchísimos tipos de efectos como problemas del corazón, etcétera, ¿no? Entonces, he caminado por ese camino que Dios me dio para poder entonces buscar. Y yo decía, bueno, pero ¿y por qué tú me estás llevando por este camino? ¿Por qué? Yo sentía que el camino venía, pero yo no sabía por qué. Y yo siempre me pongo en las manos de Dios. Yo siempre digo, Dios mío, ¿sabes qué? Yo me pongo en tus manos. Haz conmigo lo que tú quieras, pero dame la fortaleza que yo necesito para poder entonces hacer lo que tú quieres que yo haga. Y entonces en ese camino se me cerraban muchísimas puertas. Y tuve 28 años que yo no podía hablar por problemas de que mi papá pudiera matar a mi mamá. Ahora, ¿qué te voy a decir con eso? Tú tienes un privilegio porque es la primera vez que yo vengo a hablar de este libro que podrá llegar a muchísimos lugares o se puede simplemente quedar en una mesa en mi casa, pero tú vas a ser la primera que lo tienes y no se va a quedar en una mesa porque yo no lo voy a lograr. Claro, vamos a nuestra última pausa comercial y vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos. Ya volvemos. Ya al final de nuestro programa en la mañana de hoy, conversando con la motivadora y autora del libro A Light Above and Beyond, Xiomara García, y el pastor Benjamín Flecha de la iglesia Un Paso de Fe. Xiomara, podría decirse, o como dijimos al principio, el libro es o va a ser un instrumento para las personas, para esas mujeres, esas familias que sufren de violencia doméstica, van a tener con el libro un arma para ver que siempre hay esperanza. Eso es lo que tú has querido hacer con este libro, poner tu historia, plasmar tu historia
que no es fácil hablar de uno mismo y de las cosas que uno ha pasado desde niña. Es la historia tuya familiar, la historia de tu mamá, de tu papá. Tu historia la estás plasmando aquí, pero para que sirva de algo lo que tú pasaste, para que otras mujeres vean que se puede salir adelante, que sí hay una luz al final del túnel y que busquen ayuda. ¿Ese es el propósito que buscas con este libro? Ese es el propósito. Y más que nada, a ayudar a lo que son los jóvenes, que son los que más son afectados. Porque con la violencia doméstica sufren todos. Pero, o sea, los padres tienen una opción. Los padres Pero tienen los la niños opción no. de separarse, pero los niños no tienen esa opción. Sí, porque tú no te vas a separar de tu padre, no te vas a divorciar de tu padre, Entonces, ni te vas a divorciar de tu te madre. obligan a estar en ese tipo de circunstancias y entonces me quiero enfocar mucho en lo que son los estudiantes, tanto de high school como los que son los estudiantes también de las universidades, las transiciones de una para otra. Porque si vienes de un problema como lo que venía yo, que es una familia de violencia doméstica, entonces tiendes a tener un desbalance, que es lo que yo traigo. Entonces, la transición mía no fue fácil de high school para lo que es el college y del college para lo que es la universidad. Entonces, como te estaba diciendo... Las familias disfuncionales. Disfuncionales. Yo pienso que lo que yo pude captar del libro, ahorita usted me preguntó, ¿verdad?, qué parte del libro, y desde que lo leí, desde su infancia hasta su juventud, un trauma después de otro trauma, ¿sabe? Cosas que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo un ser humano puede pasar por todos estos traumas y todavía estar vivo? Eso era lo que yo leí, eso para que Xiomara vivo estuviese... y con fuerza, con la correcto. fuerza que tiene ella, como le digo yo, el huracán Xiomara. Así es. Y la fuerza que ella tiene Sí. de levantarse y de salir adelante, porque otra persona en su lugar hubiera dicho, bueno, me tiro a morir, que Yes. es lo que hacen muchísimas sí. personas, y no hacen nada con sus vidas, no prosperan. Ese no fue el caso, ¿no? Sí. Una mujer, tú dijiste al principio del programa también que Xiomara es una mujer guerrera, y esa es una palabra perfecta. O sea, una mujer guerrera, una Sí. mujer luchadora. Y pues yo le recomiendo a toda mujer, todas las mujeres que puedan leer este libro, y toda persona que ha pasado o está pasando por violencia doméstica. ¿Dónde se puede adquirir el libro, Xiomara? En estos momentos lo tenemos lo que es diferentes representantes Okay. que están tratando, porque te digo, ha sido un libro que ha causado mucha expectativa porque cubre tantas cosas en ese libro. No solamente, es que no es problema solamente de lo que es la disfunción de familia, es que son tantas las cosas que hay ahí. Que Pero ya está a la venta, el libro ya todavía no está a la venta. Porque hubo una situación que tuvo que pararse el libro y ahora estamos en un proceso que es increíble. Y para eso entonces quiero que el pastor entonces después hablemos de eso. Pero quiero hablar contigo de lo que es el libro anteriormente todavía, hasta que entonces el pastor después explique qué es lo que pasó después de que ya este libro estaba casi terminado. Bueno, pues entonces los invito a otro programa para hablar sobre eso. Ya se me agota el tiempo, me tengo que ir. Quedan invitados a otro programa para hablar sobre esto, sobre qué fue lo que pasó, cuáles fueron, esos son obstáculos, ¿no? Sí. Que se te presentaron en el camino, pero al final de Dios, como digo yo, contra Dios no hay quien pueda, y cuando Dios quiere, Así es. todo pasa. Así Amén. Y aquí está la prueba, que después de tanto que pasaste, el libro está aquí. Amén. Gracias a ambos por haber estado Gracias. aquí, y los tendremos nuevamente para seguir hablando sobre Gracias. este tema. Amén. Ya lo saben, era el pastor Benjamín Flecha de la iglesia Un Paso de Fe, y Xiomara Martínez, quien es motivadora y escritora de este hermoso libro. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, y recuerde que hacer es la mejor forma de decir. Hasta la próxima.